de la Comisión de Acceso a la Función Notarial de la Comisión de Asuntos Americanos. De la hoja de vida del doctor César Bazán Naveda, abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Particular San Martín de Porres, Facultad de Derecho, doctor en Educación por la Universidad San Martín de Porres, notario público de Lima y miembro activo del Colegio de Notarios de Lima con incorporación efectuada el 28 de julio de 1994. Actividad docente universitaria. Profesor principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín de Porres. Docente de posgrado, maestría en Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres. Cargos profesionales. Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, periodo 2009-2011. Decano del Colegio de Notarios de Lima, periodo 2009-2011. Decano del Colegio de Notarios de Lima, periodo 2003 al 2005. En 2 periodos, integrante del Consejo del Notariado 2009-2011 y 2003-2005. Miembro de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado desde el año 2009 hasta el día de hoy. O representante del Perú en la Unión Internacional del Notariado, periodo 2009-2011. Representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú para participar en las reuniones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio entre la República de Perú y Tailandia. Representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú para participar en las reuniones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio entre la República de Perú y Singapur. Miembro titular y representante del Colegio de Notarios de Lima ante el Consejo Consultivo del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral 9C de Lima, designado el 2 de febrero del 2005 por la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima, miembro de la comisión encargada de revisar y proponer para su aprobación por la alta dirección el proyecto final del Reglamento de Sociedades, nombrado mediante resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 072-2011 SUNAR/SN, de fecha 12 de marzo del 2011. Presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Notarial del Colegio de Abogados de Lima en el año 2017. Expositor, panelista, ponente en múltiples eventos académicos. De sus publicaciones, El Notario y el Instrumento Público Notarial en la Ley de la Garantía Mobiliaria y Legislación Civil 1. Para el efecto, convocamos también, al mismo tiempo, a la mesa de panelistas al doctor Orlando Pacheco Mercado, notario abogado de la provincia de Cusco desde el año 1989, en últimos cargos relevantes en el gremio empresarial y profesional. Año 2000, director de profesionales de la Cámara de Comercio de Cusco. 2001-2002, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco. 2002 al 2004, presidente del Consejo Regional de Colegios Profesionales de la Región Cusco, COREPRO. Últimos cargos relevantes en el notariado. 2006 al 2010, presidente del Fondo Mutual del Notariado Peruano. 2010 al 2012, presidente del Consejo de Vigilancia del Fondo Mutual del Notariado Peruano. 2011 al 2013, decano del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. 2012 al 2014, presidente del Consejo de Vigilancia del Fondo Mutual del Notariado Peruano. 2013 al 2015, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. Les entender, damas y caballeros, queda con ustedes nuestro ponente, el doctor César Bazán Naveda.
Muchas gracias. Señora decana del Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios, nuestra anfitriona del día de hoy, la doctora Dunia Terraza González. Señor doctor Mario Romero Valdivieso, decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Señores decanos de los colegios de notarios presentes, señor doctor Renzo Ortiz Díaz, jefe de la unidad registral de la zona 10 de los registros públicos, estimados notarios, damas y caballeros. Si nosotros buscamos en la Constitución dónde se encuentra el concepto de seguridad jurídica, no lo vamos a encontrar. Si nosotros buscamos los antecedentes del derecho notarial peruano en la Constitución, no la vamos a encontrar. Y son instituciones sobre las cuales no solamente gira la parte patrimonial, sino la contratación general y la seguridad jurídica de nuestro país. Vamos a encontrar esto desarrollado en 4 sentencias del Tribunal Constitucional. Primera, del año 1997, el expediente 04-97, el expediente 016 del 2002, del Colegio de Notarios de Junín, los expedientes acumulados 001 y 003 de Lima, por un lado, Callao y Arequipa contra la ley 27755 como la anterior, los expedientes acumulados 09, 015, 029 contra el decreto legislativo 1049 que todos conocemos, y una quinta, que es el expediente 06-2013, ahí acción de inconstitucionalidad contra el artículo 5 del decreto legislativo 1049, interpuesto por el Colegio de Notarios de Junín. Y es importante que nosotros conozcamos que la función notarial y la seguridad jurídica son conceptos constitucionales y por lo tanto no pueden ser cambiados, modificados, alterados ni mal entendidos en base simplemente al dictado de una ley. Digo esto porque en muchas oportunidades se presentan proyectos de ley, se discute sobre estos temas, olvidándose que hay una norma de superior jerarquía que antes tendrían que modificar. Vamos a la primera sentencia. Ustedes recordarán el decreto legislativo 836 que se dictó el 27 de julio de 1996, por el cual se modificó el artículo 2010 del Código Civil, estableciendo que las inscripciones a partir de ese momento se harían mediante instrumento público notarial o mediante formulario registrado. Crearon el formulario, bueno, ya existía, pero como un título para la inscripción en registros públicos. Bastaba que el formulario esté llenado y con firma legalizada ante abogado o notario para que sea título suficiente, es decir, no había calificación ni instrumento público notarial. Un segundo decreto legislativo, el 872, que se dictó 2 meses y medio después, que aumentó el número de notarios y llamó a concurso notarial. En la revisión de la constitucionalidad de estos 2 decretos legislativos, se dictó la ley 26741, que derogó ambos decretos legislativos. Modificó el artículo 5 estableciendo el número de notarios en Lima en 200 y modificando también el número de notarios en diversos lugares del país y convocó a concurso. Como ya los abogados venían legalizando firmas, el Colegio de Abogados de Lima demandó la inconstitucionalidad de la ley 26741. ¿Por qué? Porque atentaba contra la libertad de trabajo de los abogados. A esta demanda no se nos citó a los notarios, no participamos del desarrollo del proceso. Y el Tribunal Constitucional resolvió de acuerdo con sus conocimientos civiles y de acuerdo con sus conocimientos constitucionales. Pero estableció los conocimientos que todos nosotros conocemos.
estableció, ¿qué cosa es el formulario registral? El formulario registral es una modificación al sistema que siempre ha estado en el Perú. ¿Por qué? Porque desde la creación del registro público, todas las inscripciones se hacían y se hacen mediante instrumento público notarial, es decir, escritura pública. Y entonces la seguridad contractual está cambiando, la seguridad registral está cambiando al cambiar el título que origina la inscripción. Y definió en ese momento cuál es el sistema jurídico del Perú. Dijeron, nosotros pertenecemos al ordenamiento jurídico del derecho civil o latino. Y esta es una definición muy importante porque establece cuáles son las características del sistema jurídico peruano y define aún más, como consecuencia de lo anterior. Nuestro país se adscribe al sistema de organización notarial de tipo latino. Así que a partir de entonces no puede haber sistema notarial en el Perú que no sea un sistema notarial de tipo latino. Digo esto porque siempre se piensa que pueden establecer nuevos formularios, como los establecieron después, que pueden cambiar el sistema notarial mediante leyes, y no es eso posible. ¿Y por qué lo dijo el Tribunal Constitucional? Porque definió cuál era el papel del notario. La intervención del notarial implica, pues, una doble misión: dar fe pública y forma a los actos. El notario da fe pública y forma a los actos, para así garantizar la seguridad jurídica no solo a las partes, sino también a los terceros, es decir, a toda la sociedad. Ese es el papel del notario: dar seguridad jurídica contractual a toda la sociedad, no solamente a aquellos que contratan frente a él. Y por lo tanto, la modificación del artículo 2010 del Código Civil afecta el principio de especialización. ¿Qué decía el Tribunal Constitucional? Este país se basa en un sistema de especialización. Los ingenieros se dedican a hacer casas, los médicos a curar la salud, los arquitectos a hacer los diseños, cada uno hace lo suyo. Los abogados se dedican ¿a qué? A la defensa. Ese es el carácter típico de la función del abogado. Y por lo tanto, al poner al abogado en el papel de una certificación de firmas, lo está sacando de su papel natural, que es el de ser parcial, a convertirlo a un imparcial. Todo abogado defiende a su cliente y por lo tanto necesariamente es parcial. Tiene que serlo porque tiene que defenderlo. Y el papel de una certificación no es de alguien parcial, sino de alguien imparcial, y por lo tanto está desnaturalizando la función del abogado. Afecta el principio de especialización al confiar la autoridad de la fe pública a los abogados que por ejercicio de la profesión, de su profesión, son patrocinadores de una de las partes. Y por lo tanto, infundada la demanda del Colegio de Abogados de Lima por estas razones. ¿Qué fue lo importante? Dos cosas. Estableció cuál es el sistema notarial vigente en el Perú y cuál es la función del notario, con la especialización. Después recordarán todos que se habían creado dos registros públicos, el registro predial y el registro público, y trabajaban los dos paralelamente. Nació con la hipoteca popular, se creó el registro predial urbano para inscribir las hipotecas populares, y todos estos actos paralelos a registros públicos se financiaron con créditos internacionales. Pasó el tiempo y el Fondo Mundial vino a hacer una auditoría de qué habían hecho con el dinero que habían prestado a Perú 10 años después, para saber si estaba bien invertido o no. Y encontraron que habían dos registros. Un registro que generaba confianza, los registros públicos, y un registro que no generaba confianza, el registro predial. Un registro que sí creía el sistema económico y generaba las hipotecas y se inscribían en los registros públicos, el registro público. Y otro que generaba hipotecas pero que no se inscribía y que nadie creía en ellos, el registro predial.
y por lo tanto concluyó que esa diferencia generaba odiosas discriminaciones entre aquellos que estaban inscritos en el registro predial y aquellos que estaban inscritos en los registros públicos. Odiosas discriminaciones que deben terminar porque debe establecerse un solo tipo de registro. Y entonces dijo, sentenció, no más préstamos a Perú para mantener a los registros públicos divididos. Un solo registro. Y entonces empezó a trabajar en una ley de unificación de registros públicos que fue la ley 27755. En el momento del debate respecto de esta unificación de los registros públicos, se aprobó todo el proyecto menos el artículo 7º. El artículo 7º se discutió por separado y se votó por separado. ¿Por qué? El segundo párrafo del artículo 7º decía en el proyecto: a partir de los 2 años de la unificación de los registros, las inscripciones se harán en mérito de escritura pública. Y entonces aquellos que querían defender al título barato, que es el formulario registral, protestaron. Se puso a votación por separado este párrafo y resultó empatado. No recuerdo si fueron 44 votos a favor, 44 votos en contra, más o menos. Había un congresista ahí del APRA que estaba, no me han considerado la votación, quiero votar, votó. Otro, también del partido de la Chacana, votó y otra vez continuaron empatados. Y el presidente del Congreso en ese momento, que estaba presidiendo la sesión, votó en contra. Por lo tanto, no se aprobó el segundo párrafo del artículo 7º. Moción sustitutoria. En ese momento la moción sustitutoria era: a partir de los 2 años de formulada la unificación de los registros públicos, la inscripción se hará mediante formulario registral. Resultado de la votación: perdió esta moción sustitutoria largamente. Nadie quería el formulario. Y entonces, ¿qué teníamos? Una ley sin instrumento que generara la inscripción. ¿Qué se hizo? Cuarto intermedio, como se hace en el Congreso. Junta de portavoces, y los portavoces en la tarde propusieron la moción alternativa. ¿Cuál era? A partir de los 2 años de la unificación de los registros públicos, la inscripción será en mérito de escritura pública o de formulario registral legalizado por notario. La pregunta nuestra era: ¿y qué cosa es un formulario registral legalizado por notario? Porque lo que están queriendo es que legalicemos el formulario. Y dentro de los instrumentos notariales tenemos 2 tipos de instrumentos: los protocolarios y los extraprotocolares. Los protocolarios son actas, escrituras y actas de protocolización. Los extraprotocolares son actas y certificaciones. Y si estamos hablando de certificación, certificamos firmas, certificamos las copias, pero no es certificación de formulario. Por lo tanto, recordarán que en Cajamarca llegamos a un acuerdo en el Congreso de Notarios para interponer la acción de inconstitucionalidad contra la ley 27755. El único problema es que en ese momento los notarios no estábamos unificados, nos encontrábamos divididos. Y por lo tanto se acordó que se pusieran 2 demandas por separado. Una, la de Lima, y otra, la de la Junta de Decanos. En ese momento, presidida por el decano del Colegio de Notarios del Callao, si mal no recuerdo. Pero como la Junta de Decanos no es colegio de notarios, entonces 2 colegios firmaron en representación de la Junta: el Colegio de Notarios de Arequipa y el Colegio de Notarios del Callao. Pero no estábamos divididos solamente en 2, estábamos divididos en 3. Y por lo tanto, apareció, antes de poner las demandas, una demanda, la del Colegio de Notarios de Junín, que es esta. La 016-2002, que se puso en diciembre del 2002.
esa demanda reproducía lo que discutimos básicamente en Cajamarca, pero no los avances que se habían logrado después de preparar lo que es una demanda considerando todos los factores. El Tribunal Constitucional no encontró los argumentos constitucionales. Decía, ¿qué artículos de la Constitución son los que se han violado? Ninguno, no aparece citado. Lo que se dice es que se viola la seguridad jurídica. Y entonces, antes de resolver, tenemos que determinar qué cosa es lo que se está discutiendo. Y se está discutiendo este principio. Y ahora hay que dilucidar si este es un principio constitucional o si este es un principio legal. Porque si es un principio legal, no le corresponde resolver al Tribunal Constitucional. Si es un principio constitucional, entonces sí. Y pasó a ver qué cosa era el principio de la seguridad jurídica. El doctor Renzo Ortiz ya me ha ahorrado mucha explicación al respecto. Cito solamente lo que dice el tribunal. Y con ella el correcto desarrollo que debe merecer el derecho constitucional a la propiedad. El tribunal considera que existe materia que justifica un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Como dije, el fondo de la cuestión es si el principio aludido es uno de rango constitucional o no. El principio de la seguridad jurídica forma parte consubstancial del Estado de Derecho y tiene que formarlo por una razón muy simple. Toda persona tiene derechos y esos derechos están señalados en la Constitución. Nadie puede ser condenado si no es previamente citado y vencido en juicio. Nadie puede ser detenido si no es en la comisión de un delito flagrante o por mandato del juez, etc. Y entonces, esos conceptos están dentro del Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque la predecibilidad de las conductas, en especial la de los poderes públicos, como registros públicos también, frente a los supuestos previamente determinados por el derecho, es la garantía que informa todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. No puede haber arbitrariedad por parte de los funcionarios, por parte de los jueces, por parte de ninguna autoridad. ¿Por qué? El sistema tiene que proteger a todos los ciudadanos del abuso. Esa protección se llama seguridad jurídica. Y por lo tanto, la seguridad jurídica es un principio que lo encontramos en toda la Constitución, en todo el sistema jurídico. Y si esto es así, entonces la seguridad jurídica es un principio constitucional implícito. En la Constitución no hay un artículo, no tiene que haberlo. El Tribunal Constitucional dice, no es necesario, ya sabemos que está ahí. A partir de esta sentencia deja de ser implícito y pasa a ser explícito. Y entonces desarrolla el tema. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica y la propiedad? Que la propiedad es significa un desarrollo económico para la sociedad, por supuesto. El principio se convierte en requisito indispensable para el desarrollo de los pueblos. El derecho constitucional a la propiedad tiene una incuestionable connotación económica, porque la propiedad sí está considerada dentro de la Constitución. Y si esto es así, entonces vamos a ver si es que este formulario registral está afectando el derecho de propiedad o no, y establece lo que se conoce como el test de proporcionalidad. Es pertinente preguntarse, dicen, si el propósito legislativo de hacer del derecho de propiedad un derecho ponible frente a terceros, es decir, registrarlo, a través de la reducción de los costos que supone la utilización de la escritura pública para la inscripción del mismo, no termina por sacrificar en tal grado el principio constitucional de la seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional dice, el formulario está sacrificando
el principio constitucional de la seguridad jurídica. Pero lo está sacrificando mucho o lo está sacrificando poco, resultando desproporcionado aun cuando el fin resulte legítimo. Es legítimo, sí, es legítimo que la gente tenga su título registrado, pero es legítimo que ese registro sacrifique la seguridad jurídica. ¿Qué tan legítimo puede ser? El Tribunal Constitucional, miren esta posición que toma el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional comparte la posición del demandante en cuanto sostiene que la escritura pública es un documento público notarial que en principio proporciona mayor seguridad jurídica que el formulario registrado. El Tribunal Constitucional lo tiene claro. Pero vean ustedes, este Tribunal Constitucional en esta sentencia no está citando a la sentencia anterior. Resuelve sin el antecedente, resuelve con su propio criterio, nuevamente ratificando lo que todos sabemos, pero que no estaba explícito, conocido por ellos en ese momento. Está de acuerdo en que la escritura pública es el que proporciona mayor seguridad. Y si bien la alternativa del uso de los formularios registrales reduce los alcances de la protección que dispensa la seguridad jurídica, es menos seguridad jurídica. Esta no se ve desvirtuada desde que exige que el formulario registral sea legalizado por notario. Conclusión importantísima. La seguridad jurídica en la contratación, ¿quién la da? La participación del notario. Resulta importante entonces, dice, agregar que por lo demás no es ajeno a este tribunal que la ley 27755 será objeto de reglamentación en breve plazo, la misma que podrá desarrollar bajo criterios aún más amplios la seguridad jurídica otorgada. Los notarios no participamos en el informe oral en este proceso. Los notarios de Junín pusieron la demanda y esta se resolvió por sí sola, sin ningún otro informe más. Y entonces, en el informe oral, la parte contraria, que es en ese caso el Poder Legislativo, había dicho: no se preocupen, todo lo que genera inseguridad jurídica lo solucionamos en el reglamento. Y el Tribunal Constitucional lo dijo: en el reglamento se puede solucionar todo. Hasta ahí, lo importante de esta sentencia es que reconoce la seguridad jurídica y reconoce la participación del notario como dador de seguridad jurídica y declara infundada la demanda. Nos enteramos tarde de esta sentencia. Nos enteramos después que ya había sido firmada la sentencia. Cuando un miembro del Tribunal Constitucional me dice: César, no te preocupes, ya resolvimos tu caso. ¿Cómo que ya resolvieron el caso? Sí, ya resolvimos el caso de los notarios. Pero si no hemos tenido informe oral, no hemos tenido nada. No sé, pero ya está resuelto. Y en ese momento le pedí a los abogados que inmediatamente vieran si estaba resuelto. Y encontraron la anterior. Habían resuelto la anterior a la nuestra, no la nuestra. Y entonces tuvimos que recurrir a los miembros del Tribunal Constitucional para decirles que tenían que escucharnos. Tuvimos la suerte de tener un Tribunal Constitucional que escuchaba. Me dijeron: ya está bien, hagan ustedes un informe oral y convénzanos, porque aquí este tema ya está resuelto, pero no los vamos a privar del derecho de poder ustedes argumentar, los vamos a escuchar. Y nos fijaron fecha para el informe oral. Y la sentencia arranca de esta manera, después de habernos escuchado. Existen incuestionables similitudes e identidades entre la presente causa, esta de la tercera sentencia, y la resuelta por este colegio mediante la sentencia del 30 de abril del presente año, 2 meses después. No obstante, es posible advertir diversos factores divergentes entre ambos,
lo que justifica un pronunciamiento sobre las nuevas alegaciones planteadas. Entonces los convencimos de que nuestros argumentos eran mayores, nuestros argumentos eran más fuertes, y sobre todo porque la demanda nuestra comprendía cosas que no había comprendido la de Junín. Junín solamente había demandado sobre el segundo párrafo del artículo 7. La de Lima también el segundo párrafo, pero igual el cuarto párrafo del artículo 7 y el artículo 13º de la ley 27755. Y el tribunal dijo, ok, vamos a pronunciarnos de nuevo, vamos a decir lo que tengan que decir, recuerdo, referente a estos argumentos. Y vamos a complementar lo que ya hemos dicho antes. No obstante, y refiriéndose ya al formulario, dice, no obstante que ello genera un grado de sustracción en la garantía que la seguridad jurídica dispensa, el principio no se ve afectado en su contenido esencial, siendo todavía plenamente reconocible su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, está desfigurado, pero todavía lo reconocemos a pesar de eso. Pero lo reconocemos porque ese formulario no se va a aplicar de cualquier manera. Se va a aplicar solamente de acuerdo con las condiciones que nosotros vamos a declarar. Dicha conclusión se encuentra fundamentada en una serie de condiciones, cuya observancia, si bien no acarrearía una inconstitucionalidad de la ley, en cambio, sí podría provocar una inconstitucionalidad en la aplicación de la ley. Y miren lo que dicen, la ley no es inconstitucional, pero la aplicación de la ley es inconstitucional. Si es que no lo hacen como nosotros lo decimos. Y es que después del informe oral que hicimos y los nuevos argumentos por escrito, yo estoy seguro que los miembros del tribunal quedaron convencidos que se habían equivocado. Que en lugar de declarar infundada la demanda, debían haberla declarado fundada. Pero a 2 meses de haber dictado su sentencia, no la iban a cambiar. Hicieron un cambio. La ley no es inconstitucional, la aplicación de la ley es inconstitucional. Si no se siguen estos requisitos. Tales condiciones son las siguientes. Primero, A. Imprescindible intervención del notario. Imprescindible intervención del notario. Es decir, toda la seguridad jurídica en la contratación, previo registro, como se aclara después, es en base a la intervención notarial. Del tenor del segundo párrafo del artículo 7 de la ley 27755 se desprende la imprescindible participación del notario antes de que el formulario pueda acceder al registro. Y esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque en el registro ya se pensaba que ellos podían reglamentar el formulario y por lo tanto podían reglamentar la participación del notario y la función notarial. Y aquí le dijeron no, el registro de las puertas para adentro, de las puertas para afuera, el notario. Este tribunal ya ha acentuado la especial relevancia del rol del notario en la sociedad, manifestando que en nuestro país se adscribe al sistema de organización notarial de tipo latino. Esta es la segunda sentencia que establece cuál es el sistema notarial en el Perú. El sistema notarial de tipo latino. No tenemos una, tenemos 2. Y tenemos aún más sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. Entonces, está estableciendo cuál es el sistema. Y a partir de este momento, ratifican la sentencia primera. En el notario es un profesional del derecho, etcétera, repite, citando al expediente número 4-1997. 2 tribunales con personales distintos y sin embargo exactamente con la misma posición. Así que no necesitamos que en la Constitución aparezca que el sistema notarial en el Perú es el sistema de notariado latino. Ya el tribunal lo ha dicho en más de una oportunidad. En cuanto al formulario,
dice especial naturaleza del formulario registral legalizado por notario. No puede ser considerado como una simple legalización de firmas, pero tampoco debe ser asimilado a una escritura pública. Y entonces lo dice lo que no es. No es una legalización de firmas, es más que una legalización de firmas, y tampoco es una escritura pública, es menos que una escritura pública. Se trata de un nuevo instrumento público notarial. Y entonces el formulario es un nuevo instrumento público notarial intermedio entre la legalización y la escritura pública. Y recalco esto porque este concepto es aplicable a todos los formularios que después de esta sentencia inclusive se han aprobado por leyes. Recordarán, el formulario de la garantía mobiliaria se establecía simplemente la legalización de firma, formulario y ya está. No se trata de un formulario, se trata de un instrumento público notarial, más allá de la denominación que se le pueda dar. Y le son aplicables las obligaciones generales que la ley 26002 impone al notario cuando se trata de tales instrumentos. Y para que no quede absolutamente ninguna duda de lo que piensa, el Tribunal Constitucional continuó. Así pues, tomando en consideración los criterios expuestos, cuando se trate de un formulario registral legalizado por notario, es deber de este. ¿De quién? Del notario. F. Conservar copia del documento original a efecto de descartar cualquier irregularidad que pudiera presentarse, manteniendo la estabilidad jurídica. ¿Por qué? Porque se decía que el formulario registral se iba a redactar en 3 originales. Un original para el registro público, un original para las partes, un original para el notario. 3 originales. ¿Y qué pasa si hay diferencia entre los originales? Entonces hay un solo original que es el que vale. ¿Cuál es el que vale? El que tiene el notario. El que el notario conserva, el que el notario guarda. Ese descarta a todos los demás. Y siendo esto así, entonces se está aplicando el principio de matricidad. El formulario registral legalizado por notario es un instrumento público notarial protocolar. Y ahí remacha. Y es que en la medida en que el uso del formulario registral legalizado por notario se ajusta al criterio que este colegiado ha establecido, será título dotado de confiabilidad. Si no lo es así, si no lo hace el notario, si no es un instrumento en el cual se aplica la ley de notariado, si no guarda el original del notario y expide traslados a los demás, no será un título dotado de confiabilidad. Por lo tanto, ¿qué tipo de instrumento es? Es un instrumento público protocolar. Y falló declarando infundada la demanda, porque no podía decir otra cosa, pero exhortando al Poder Ejecutivo para que reglamente el formulario en el sentido que había señalado en la sentencia. Y ahora nos vamos a la 4ª sentencia. ¿Recuerdan ustedes el decreto legislativo? ¿Recuerdan ustedes el decreto legislativo 1049? Se firmó el tratado entre Perú y Estados Unidos y se permitió por delegación al Ejecutivo que pudiera dictar las normas legales que adecúen la ejecución del tratado. Y dentro de esas normas legales que adecúan la ejecución del tratado, se aprobó la ley del notariado. Pero ¿cuál era la real finalidad de esta ley del notariado? Controlar a los notarios. Con un consejo notariado que dicta disposiciones de cumplimiento obligatorio y nos amenazaba con suspensión, incluso sin recurso de apelación, porque generaba esa suspensión en segunda instancia, es decir, en el propio consejo notariado. Y además establecía el cese por límite de edad, entre otras cosas.
se propusieron 3 demandas. La demanda que firmó el Colegio de Notarios de Puno, la demanda que firmó el Colegio de Notarios de San Martín y la demanda que firmó el Colegio de Notarios de Lima y la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de Perú. Y ustedes se preguntarán por qué 3 demandas. Es que esta vez los notarios sí estábamos unificados. Y si bien es cierto el Colegio de Notarios de Puno puso la primera demanda, no podíamos dejar que ésta se resuelva si es que no estábamos debidamente preparados. Y por eso se puso otra demanda intermedia que fue la de San Martín, hasta que se pusiera la demanda final que fue la de Lima y la Junta de Decanos. Demandamos por la forma la inconstitucionalidad de todo el decreto. Pero el Tribunal Constitucional se encontraba en un problema, se declaraba fundada la demanda. Por la forma, tenía que declarar fundada la demanda contra todos los decretos legislativos que firmó en ese momento el Poder Ejecutivo. Así que no podía hacerlo. Por la forma, señaló que la optimización del ejercicio de la función notarial para lograr que las transacciones e intercambio comercial se realicen eficazmente y con mayor seguridad jurídica era su razón. Y esa razón generaba también el mejoramiento de la función del Consejo Notariado. Y por lo tanto, en este extremo no es inconstitucional. La verdad, agradecimos que el Tribunal Constitucional declarara infundado este extremo. ¿Por qué? Lo peor que nos hubiera pasado es que declararan fundado este extremo y nos quedamos sin ley. Y que la ley del notariado, la nueva ley del notariado, la dictara el Congreso. ¿Se imaginan que hubiera salido del Congreso como una ley de notariado? Entonces, si bien es cierto, seguimos creyendo en que es inconstitucional por la forma, también es cierto que creemos que lo mejor que hizo el Tribunal Constitucional fue no declarar infundada la inconstitucionalidad por la forma. Muy bien, en cuanto al fondo, el cese a los 75 años. Nosotros decíamos que viola el principio de igualdad y que hay otras medidas, como son los exámenes y las evaluaciones. El demandante decía, lo que queremos es sacar notarios. Esa es la finalidad para hacer renovación de cuadros. Y se estableció el test de igualdad. Diferencia legislativa, se trata en forma desigual a situaciones desiguales. Y pues no es lo mismo tener 74 años que 75, ¿no? Entonces hay diferencia, pues se está tratando por desigual a los desiguales, sí. ¿Es grave? Sí, por supuesto es grave, pues porque lo están cesando. ¿Y cuál es el fin constitucional? Optimizar, por supuesto, eso está bien. ¿Y la adecuación de la norma optimiza? Sí, pues, porque va a entrar nueva gente. En cuanto a la necesidad, como limita el derecho al trabajo, debe hacerse un juicio estricto de la necesidad. Y entonces el tribunal concluyó en que no era absolutamente necesaria porque hay otras medidas idóneas y menos restrictivas. Y aquí debemos tomar nota de algo que no hemos hecho y que tenemos que hacer. Dice, el Colegio de Notarios debe garantizar la aptitud y regularidad de los exámenes médicos que certifiquen la capacidad del notario para dirigir su oficina. Deberá acordar y publicar en breve lapso la modalidad del sistema de evaluación médica a partir de determinada edad a cargo de comisiones médicas que brinden verosimilitud y legitimidad del resultado. En cuanto a la autonomía, demandamos la composición del tribunal, los pagos al Consejo Notariado, el Estatuto Único. Y sobre esto, lo citaré nada más porque el tiempo me queda muy corto. El Tribunal Constitucional tenía una sentencia anterior, que es la sentencia dictada en el caso del Colegio de Periodistas. El caso del Colegio de Periodistas tuvo que establecer primero qué cosa es un colegio profesional. Y estableció que el colegio profesional no es una figura ajena a la Constitución, sino es una figura constitucional, más allá de cualquier asociación, y que son instituciones de actuación social y colectiva compatibles con el ejercicio de las potestades y competencias de los poderes públicos. Es decir, es mucho más allá de una simple asociación.
¿Por qué? Porque establece valores superiores y principios constitucionales y derechos fundamentales que la Constitución reconoce. ¿Cuáles, por ejemplo? La ordenación y el ejercicio de las profesiones. ¿Quién lo tiene que hacer? El colegio profesional, no lo puede hacer la misma ley, inclusive. Que el ejercicio de las profesiones redunde en beneficio de la sociedad y la mejor formación y perfeccionamiento de las profesiones colegiadas. Es decir, que todo el elemento que significa la función profesional, la deontología profesional, corresponde al propio colegio profesional. Ya si nosotros lo dejamos en manos de terceros, es una decisión nuestra, porque eso es lo que establece el Tribunal Constitucional. Pasamos todo esto para cerrar. En cuanto al Tribunal de Honor, dice, ustedes mismos pueden elegir si son miembros del Tribunal de Honor, notarios o abogados. Es solamente una opción, así que ustedes pueden decidir. Después, la última sentencia, que es la del Colegio de Notarios de San Martín. El Colegio de Notarios de San Martín interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 5. El Tribunal Constitucional, pasaremos todo esto para que lo vean ustedes por sus propios ojos. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, ¿cuántos notarios deben ser? Lo que establece la ley. La ley establece 1 por cada 50.000. 1 por cada 50.000 ciudadanos o 1 por cada 50.000 personas. Y entonces estableció esto. El objeto de crear mayor número de plazas notariales debe estar enmarcado no solo en la naturaleza del servicio que debe prestar, sino también en el conjunto de ciudadanos que pueden requerir o se van a beneficiar con este servicio. La norma en referencia tiene por lo menos 2 sentidos interpretativos, uno de los cuales es inconstitucional. 50.000 habitantes, 50.000. Los únicos que pueden requerir el servicio o participación del notario son quienes tienen la calidad o condición de ciudadanos, es decir, mayores de 18 años e inscritos en el registro electoral. Cualquier otra interpretación debe ser considerada inconstitucional. Y entonces, a partir de ese momento, serán 50.000 ciudadanos, un notario por cada 50.000 ciudadanos, es decir, 50.000 personas mayores de 18 años de edad. Este es el perfil con el cual el Tribunal Constitucional ha definido lo que es el derecho notarial en el Perú. Cómo lo ejecutemos depende de nosotros mismos. Cómo defendamos la seguridad jurídica depende de nosotros mismos. Y rescataré las palabras de nuestro amigo registrador. Nosotros somos 2 caras de la misma moneda. La seguridad jurídica está compartida por los notarios y los registros. En lugar de enfrentarnos, siempre debemos colaborar para encontrar las soluciones, no para nosotros, sino para los ciudadanos, para aquellos que deben beneficiarse de la seguridad jurídica y que nosotros debemos reportar. Muchas gracias a todos. Reconocemos al doctor César Humberto Bazán Navega. Seguidamente, el abogado notario Orlando Pacheco Mercado, precisamente nos amplía con el comentario respectivo. Doctor Orlando Pacheco Mercado. Bien, muy buenas tardes, amigos y colegas. La verdad que tengo que comenzar reconociendo que me siento inhibido y asustado, porque es la primera vez que voy a tener el honor de expresar mis ideas ante la presencia de grandes personajes del notariado peruano. Me refiero al doctor César Bazán, doctor Carlos Enrique Becerra, doctor Mario Romero. Y no miro más atrás porque no quiero asustarme. Me puede dar pánico escénico. Y realmente, doctor, tiene usted muchísima razón cuando dice que la seguridad jurídica es un principio implícitamente reconocido en la Constitución, porque hasta donde yo sé, solamente habría en España, México y Ecuador
la figura de la seguridad jurídica con el nombre propio escrito en artículos que lo describen y lo conceptúan. Sin embargo, considero que el artículo 62 de la Constitución peruana, de cierta manera, sí nos describe y nos conceptúa la seguridad jurídica. Y si me permiten, porque apenas usted lo dijo y apenas lo leí también, corrí pues donde el doctor Google, él lo sabe todo, e incluso el futuro. ¿Qué dice el artículo 62? Dice, libertad de contratar. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan practicar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en sede judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley mediante contratos ley. El Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente. Bien, básicamente esto está dirigido, yo entiendo, a todos los contratos internacionales, a los contratos que hoy llamamos contratos ley y que son de obligatorio cumplimiento por parte de los firmantes, y en este caso del Perú, e incluso se extiende pues ante las famosas adendas, que hoy últimamente cuando los pronunciamos nos da cierto temor y, por qué no decirlo, nos desprende ciertos sentimientos de ira, vamos a decir, por los casos últimos que hemos tenido conocimiento. Bien, yo pienso que dentro de los valores fundamentales del sistema jurídico existen unos valores coadyuvantes. El valor de la seguridad jurídica es tanto igual importante, o tal vez un poco más, que el valor de la justicia, que el valor del bien común, que el valor, podría decir, de los derechos fundamentales de las personas. Y básicamente, para que opere con plenitud la seguridad jurídica, debe existir algunos principios que la acompañen o algunos caracteres que lo acompañen. Y es cierto que esto lo hemos estudiado todavía en las facultades de Derecho, en la teoría del derecho. Y estos son, por ejemplo, de algunos que puedo mencionarles, la promulgación. Una ley, para que sea aplicada, conocida, respetada, tiene que ser publicada previamente en el diario oficial el peruano. Y aquí viene, maravilla, ¿cuántos compramos el diario oficial el peruano? La verdad que si el Colegio de Notarios de Lima no nos enviaría y no llegaría a mi correo el resumen del diario peruano, no lo conocería. ¿Cuántos abogados acceden y están suscritos al peruano? No lo sé, no hay estadísticas. ¿Y cuántos ciudadanos lo acceden? Casi. Mínimamente, podría decir. Entonces, ¿cómo sabemos de la promulgación de una ley? ¿Cómo sabemos aquellas imposiciones o obligaciones que debemos asumir si ficticiamente, una vez publicada en el diario El Peruano, ya todos los conocemos y es de obligación el cumplir al día siguiente de su promulgación? Si los medios de comunicación, por alguna relevancia de importancia, no lo hacen conocer, simplemente para muchos pasaría desapercibido. Las leyes, y básicamente la Constitución y todos los cuerpos legales que de él derivan, deben tener una estructura ordenada. Quiere decir que tiene que tener básicamente usar palabras de fácil comprensión. Yo me acuerdo, y muchos de ustedes se acordarán, que en algún momento en la iglesia se usaba el latín para la misa. Y realmente nosotros decíamos, es el lenguaje de Dios.
es el lenguaje más directo para comunicarse, porque pensamos que el castellano de repente era muy humilde, y mucho más el quechua en nuestras comunidades y en el interior del país. ¿Cuántas veces hemos escuchado en son de burla, pero que tiene algo de realidad, que algunos abogados solicitaban más estipendios para usar el latín? Y creo que está en alguno de los escritos de tradiciones de Ricardo Palma. Entonces, las leyes no pueden usar términos estrictamente jurídicos, sino tienen que ser debidamente estructuradas para que el común de las personas pueda entenderla, mucho más que como lo hemos expresado y hemos escuchado de nuestros expositores. El Perú es una miscelánea de diversas características, tanto en educación, tanto en interpretación, en sentido común, como lo decía el doctor Renzo. Entonces somos una sociedad pluricultural que tiene que ser atendida por las autoridades cuando redacten las leyes. Por otra parte, debemos entender que tiene que ser el principio de legalidad, que son determinados órganos aquellos que deben emitir este cuerpo de leyes normativas. Y un poquito que tengo que decirles, hay instituciones, y discúlpame Renzo, el doctor Renzo, que tenga que referirme a registros públicos, pero no en el sentido malo negativo, sino decirles que registros públicos en algunas oportunidades ha modificado el Código Civil. Y un ejemplo de ellos les voy a decir, y hasta una contradicción registral. Se impide, a pesar que la ley reconoce al matrimonio como una sola persona por ficción de la ley, se le impide a las sociedades gananciales que el marido o la cónyuge independientemente adquieran bienes para la sociedad. Se obliga a la intervención de los dos. Para la venta, sí es lógico que los dos expresen su voluntad. Sin embargo, cuando se constituyen empresas, basta que se nombre el nombre del cónyuge que no interviene en el contrato social, basta que se nombre la figura de las sociedades anónimas o EIRLs o cualquier figura mercantil. Entonces es una contradicción, y muchas veces las directivas que ha emitido registros públicos modifican el concepto y la interpretación y la aplicación que nosotros entendemos que emanan del Código Civil. Igualmente la SUNAT a veces no se expresa por escrito, omite y se cuida mucho de este tema. Pueden atendernos sus asesores, pero simplemente nos dan un concepto. Voy a tratar de acelerar. Y quería decirles algo más importante en mi concepto sobre la seguridad jurídica, porque hoy hemos percibido como amenazas contemporáneas el ingreso de la tecnología dentro de los sistemas comerciales en los diferentes países. Y mi pregunta es, por ejemplo, estas tecnologías, estas bases de datos, ¿van a reemplazar a la seguridad jurídica? ¿Van a reemplazar a los operadores de la seguridad jurídica, como somos los notarios y como son los registradores y la propia existencia de registros públicos? Pues ha aparecido el blockchain. ¿Y el blockchain qué es? El blockchain, para tratar de decirles, ¿no? Y comenzaré diciendo, el Internet, que para nosotros de la generación X ha resultado una novedad, porque somos la verdadera expresión de un encuentro de dos mundos: el mundo sin tecnología y el mundo con tecnología. Y para nosotros es una maravilla, y agradecer a la naturaleza y a Dios de que los peruanos parece que tenemos muchas probabilidades de ser longevos, entonces podremos conocer hasta una tercera tecnología. Pero en lo que corresponde a los jóvenes nacidos desde 1980 hacia el 2000, que les llamamos millennials, ellos han nacido pues conjuntamente con el Internet. Para ellos es algo como natural, como para nosotros fue natural salir a la calle y patear pelota ahí, o jugar con el matachola o el trompo. Era algo más natural para nuestros juegos, pero para ellos la tecnología y su compañía. Por lo tanto, no nos debe extrañar que para nosotros nos es dificultoso aprender a manejar y operar los smartphones o cualquier otra tecnología, pero a los jóvenes no.
Igual está pasando con los centennials, que son los nacidos a partir del 2000 con el nacimiento, bueno, del siglo XXI, que no corresponde estrictamente en la cronología, pero ellos lo entienden y están operando adecuadamente ya negocios en línea, compran desde China, compran desde Estados Unidos a través de Amazon, a través de Alibaba y otras plataformas, ¿no? Entonces, para nosotros, en muchos casos, yo he escuchado a varios colegas y he leído en los chats que ven una amenaza en el blockchain, pero gracias, ayer les he escuchado y me dan también la tranquilidad, que es lo que yo percibía. Son herramientas que debemos utilizarlo. Y brevemente les digo, el blockchain simplemente es una base de datos que, para explicarles, para su construcción, se ha tenido que masificar. Se ha tenido que masificar en esta forma. Imagínense un octágono o un hexágono o una neurona que está unida por muchísimas dendritas, y estas dendritas se unen a otros octágonos, a otras celdas. Blockchain significa una cadena de bloques. Entonces, cuando esa cadena de bloques se van construyendo por lo que llaman los jóvenes o los entendidos en esta materia nodos o usuarios, y con la intervención entre las comillas mineros, cuando se van uniendo forman o dan validez a un contrato en la que han intervenido los famosos bitcoins. Básicamente el blockchain es el soporte tecnológico de estas monedas. Y es cierto que también hay una transmisión y una base de datos de conocimientos que podrían de cierta manera complicarnos la vida a muchos países, pero que reemplacen a la seguridad jurídica, yo lo dudo porque cada país mantiene su autonomía. Si bien es cierto, el blockchain al dar soporte al Bitcoin está hablando que hay cero inflación, cero ajustes por corrección monetaria, que al contrario se revalúa por el mismo hecho que han generado solo 21 millones de Bitcoin y que cada Bitcoin no pierde valor sino se incrementa, y que a estas alturas los que hubieran comprado Bitcoin en su oportunidad hacia el 2008, si mal no me equivoco, en $1, hoy tendrían por cada Bitcoin un aproximado de $23,000 americanos, o sea, serían millonarios, ¿no? Pero lo cierto es de que cada país tiene que defender sus fronteras, su comercio y su gente. Lo cierto es que la seguridad jurídica no lo puede dar una tecnología, lo tiene que dar el Estado y sus operadores. Y esa es la garantía de pertenecer a un conjunto de ciudadanos que estamos enmarcados dentro de las fronteras de lo que nosotros conocemos país o nación. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias. Reconocemos al doctor Orlando Pacheco Ricard. En el comentario final, el doctor César Humberto Bazán Naveda. Muy bien. La tecnología no es un enemigo del notario ni de los seres humanos. La tecnología es una herramienta que nosotros debemos aprender a usar. Así como cuando apareció el telégrafo y ya se podía comunicar la voluntad a través de la distancia, o el teléfono, o apareció la computadora, todos estos han sido herramientas, nosotros también las sabremos usar. La manifestación de voluntad y la seguridad jurídica no la da un instrumento. La seguridad jurídica la da el notario. Y más bien lo que debemos pensar es cómo nos vamos a comportar los notarios de aquí en adelante para dar la sensación y la seguridad a todos los ciudadanos del Perú, que no solamente actuamos en beneficio de ellos, sino actuamos en beneficio de la sociedad en su conjunto. Los notarios no estamos para beneficiarnos del pueblo, los notarios estamos para servir al pueblo, y esa es nuestra razón de ser. Muchas gracias a todos. Nuestro reconocimiento al doctor César Humberto Bazán Naveda, a nombre del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios. Ya casi en la parte final vamos a convocar a la magíster Dunia Victoria Terraza González, decana del Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios, la misma que hará entrega de un presente al doctor Renzo Ortiz Díaz en su calidad de ponente